Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo hoy, en este nuevo vídeo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Para todos aquellos que son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Le dan clic a ese botoncito rojo de abajo y activan la campanita para que les notifique cada vez que subamos algo nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y, en particular, entre los seguidores de las celebridades turcas. Hablaremos de un escándalo que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas y admiradas, la supuesta infidelidad de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, han leído bien, y lo que hoy vamos a desentrañar es la verdad que parece estar saliendo a la luz tras meses de especulaciones y rumores. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, a repasar la cronología de los hechos y a tratar de entender qué pudo haber pasado detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas que veíamos en redes sociales. Empecemos por el principio, por el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más icónicas de Turquía y, por extensión, a nivel internacional, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su romance traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans que seguían cada uno de sus pasos, cada publicación, cada aparición pública. Se les veía felices, cómplices, enamorados. Eran la pareja de ensueño, la que todos querían ver unida. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, o al menos, la percepción pública puede ser diferente a la realidad. Hace ya un tiempo, empezaron a circular los primeros rumores sobre posibles fisuras en su relación. Al principio eran simples comentarios, susurros en foros de fans y notas en revistas de corazón que se descartaban fácilmente. Son solo celos, decían algunos, seguro que es invento de la prensa, afirmaban otros. Pero el tiempo, como dice el dicho, es el mejor juez, y estos rumores, poco a poco, fueron cobrando fuerza, alimentados por ciertas actitudes y ausencias. Los primeros indicios de que algo no iba bien se manifestaron en la aparente distancia que comenzaron a mostrar en sus redes sociales. Si antes sus publicaciones conjuntas eran constantes, de repente empezaron a escasear. Aparecían por separado en eventos, sus interacciones públicas se volvieron más escasas, y las fotos juntos, que antes inundaban sus perfiles, parecían reservadas para ocasiones muy especiales. Esto, para los fans que estaban acostumbrados a su cercanía digital, fue una señal de alarma inmediata. Se preguntaban, ¿están distanciados? ¿Hay problemas? ¿Está todo bien? Y es en este punto donde entra la figura de una tercera persona, o al menos, se empieza a rumorear sobre ella. Los nombres empezaron a sonar en los medios turcos, y pronto, la especulación se centró en una supuesta relación de Kerem Bürsin con otra actriz. Las teorías eran variadas, pero una en particular ganó terreno, la de que Kerem habría estado teniendo un romance secreto mientras aún estaba oficialmente con Hande. Esto, por supuesto, es el núcleo del escándalo que hoy nos ocupa. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a investigar, a buscar pruebas, a entrevistar a supuestas fuentes cercanas. Y fue así como empezaron a surgir las noticias. Se publicaron artículos, se emitieron reportajes en televisión, y los rumores se convirtieron en algo más sustancioso, aunque en un principio, sin pruebas concluyentes. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes comprometedores, de visitas furtivas. La verdad, como solemos decir, es terca y a menudo termina por salir a la luz, aunque sea a cuentagotas. Y en este caso parece que la verdad ha comenzado a asomarse, revelando un panorama que podría ser mucho más complejo de lo que se pensaba. Las informaciones más recientes apuntan a que la infidelidad, si bien no se ha confirmado de manera oficial por parte de los involucrados, se ha vuelto cada vez más difícil de negar. Varios portales de noticias y periodistas de espectáculos turcos, con una reputación de obtener información precisa, han estado publicando detalles cada vez más específicos. Se menciona a una actriz en particular, con quien Kerem habría tenido una relación paralela. Los detalles que se filtran hablan de citas, de compañeros de trabajo que habrían sido testigos, de momentos que, vistos en retrospectiva, encajan con el patrón de una relación secreta. Lo más impactante de todo esto es que, según estas informaciones, Hande Erçel no habría sido ajena a lo que estaba sucediendo. Se sugiere que ella habría descubierto la situación, lo que habría precipitado la ruptura definitiva de la pareja. Es decir, no se trataría de una infidelidad descubierta.
después de la separación, sino de un hecho que habría ocurrido mientras la relación aún estaba en pie, y que al ser revelado, habría sido el detonante para que Ande decidiera poner punto final. Analicemos un poco la cronología que se está perfilando. Al parecer, los rumores de la relación de Kerem con esta otra actriz comenzaron a circular incluso antes de que la pareja anunciara públicamente su separación. Esto alimenta la teoría de que Kerem habría estado manteniendo esta doble vida por un tiempo. Luego, cuando la ruptura se hizo pública, muchos pensaron que era una separación normal, como las que ocurren en cualquier relación. Pero ahora, con la información que está saliendo, se intuye que la separación fue, de hecho, una consecuencia directa de la infidelidad. Es importante recalcar que hasta el momento ninguno de los protagonistas ha emitido un comunicado oficial confirmando o negando explícitamente las acusaciones de infidelidad. En el mundo del espectáculo, a menudo se prefiere el silencio o las declaraciones vagas para evitar mayores escándalos o proteger la imagen pública. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la credibilidad de las fuentes que los difunden hacen que sea cada vez más difícil para ellos mantener el silencio sin ser señalados. Las reacciones de los fans ante esta noticia han sido, como era de esperar, muy diversas. Por un lado, están los fans más leales a Ande Erçel, quienes se sienten decepcionados y traicionados en su nombre. Expresan su apoyo incondicional a Ande y critican duramente a Kerem por su presunto comportamiento. Por otro lado, hay quienes defienden a Kerem, argumentando que no se debe juzgar sin pruebas concluyentes, o que las relaciones son complejas y nadie está exento de cometer errores. Y por supuesto está el gran grupo de fans que simplemente se sienten tristes por el fin de una pareja que tanto admiraban y esperaban ver junta por mucho tiempo más. Es fascinante cómo las redes sociales juegan un papel tan importante en la difusión de este tipo de noticias. Lo que empieza como un rumor entre unos pocos, puede convertirse en una noticia viral en cuestión de horas, con miles de comentarios, debates y especulaciones. Los hashtags relacionados con Kerem, Ande y la supuesta infidelidad se vuelven tendencia, y cada nueva filtración o fotografía se analiza con lupa. Ahora hablemos de la otra parte involucrada, la supuesta tercera persona. Aunque los nombres no se han dado de manera oficial en todos los medios, sí que hay una actriz que ha sido señalada insistentemente en las redes sociales y en algunos portales turcos. Se dice que Kerem habría conocido a esta actriz durante un proyecto laboral, y que ahí habría surgido la chispa. Las especulaciones sobre su identidad han llevado a muchos fans a investigar y a comparar fotografías, buscando posibles evidencias. La dificultad de obtener una confirmación oficial reside en el pacto de discreción que suele rodear a las relaciones de famosos. Los agentes, los publicistas y los propios artistas suelen ser muy cuidadosos con la información que sale a la luz. Sin embargo, cuando la información proviene de fuentes fiables y se mantiene en el tiempo, es difícil que permanezca oculta para siempre. Lo que está claro es que independientemente de la veracidad absoluta de cada detalle, la narrativa de la supuesta infidelidad ha tomado fuerza y ha sido aceptada por una parte significativa de la audiencia y los medios. Esto inevitablemente afecta la imagen pública de los involucrados. Para Kerem, puede ser un golpe a su reputación de chico bueno y romántico que proyectaba. Para Ande supone la confirmación de una dolorosa traición, y su fortaleza ante esta situación es admirada por muchos. En conclusión, la verdad sobre la supuesta infidelidad de Kerem Bürsin a Ande Erçel parece estar saliendo a la luz poco a poco, alimentada por filtraciones y análisis de medios turcos. Si bien no hay una declaración oficial confirmando los hechos, la cantidad de información y la credibilidad de las fuentes sugieren que hay un fondo de verdad en los rumores que han rodeado a la pareja durante meses. La historia parece ser la de una relación que terminó no por falta de amor, sino por una falta de fidelidad, un hecho que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy, queridos amigos. Hemos desgranado los detalles de este escándalo que ha conmocionado a los fans de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las informaciones que apuntan a una verdad bastante dolorosa. Es una pena ver el fin de una pareja tan querida, pero como siempre decimos en este canal, la verdad, por dura que sea, siempre tiene un camino para manifestarse. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que la verdad ha salido a la luz? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista.
Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que sean seguidoras de Kerem Bürsin y Hande Erçel o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ningún futuro vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Chao.